Floricanto.digital presenta. Que la paz del Señor esté con ustedes. Gracias por seguir en este camino de los ejercicios cuaresmales, acercándonos hacia la Pascua. Cuaresma, tiempo de silencio, tiempo de preparación para la Pascua, tiempo de arrepentimiento, tiempo de conversión. Retomando un poco el sentido con el que concluíamos ayer, los invito a hacer oración y a imaginarnos a Cristo que nos está esperando, que está a la puerta para recibirnos con amor, con cariño. Cada mañana, Señor, sales al balcón y oteas el horizonte por ver si vuelvo. Cada mañana bajas saltando las escaleras y echas a correr por el campo cuando me adivinas a lo lejos. Cada mañana me cortas la palabra y te abalanzas sobre mí y me rodeas con un abrazo redondo el cuerpo entero. Cada mañana me devuelves el vestido, el anillo y las sandalias para hacerme sentir nuevamente hijo. Cada mañana contratas la banda de músicos y organizas una fiesta por mí, por el ancho mundo. Cada mañana me dices al oído, con voz de primavera, hoy puedes empezar de cero. Señor, que hoy pueda retornar a ti, que pueda encontrar mi vida, que pueda descubrir tu amor. Gracias, queridos hermanos, por seguir aquí en este espacio. Gracias por hacer posible que lleguemos hasta su hogar y hasta su corazón. Este quinto y último tema cambia un poco en el sentido que es del Evangelio de San Juan y no de San Lucas, como lo habíamos venido haciendo estos otros temas. ¿Por qué colocan en medio de los evangelios de San Lucas este de San Juan? Por el gran parecido, por el sentido de la misericordia y porque es la invitación a no juzgar a los demás, a dejarse mirar por Jesús y a sentirse perdonado por Jesús. Muchos de los autores de este texto opinan que sería más de San Lucas que de San Juan. Y así nos acercamos con ese sentimiento de encontrar la misericordia, de buscar la misericordia, de dejarnos mirar. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entre los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete, ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor.
Te invito a que en un momento de silencio contemples la escena. Contempla sobre todo las miradas de aquellos hombres y mujeres, escribas y fariseos, que acusan a la adúltera. Las miradas de la mujer hacia sus acusadores, de odio, de resentimiento porque la han descubierto. Las miradas de la mujer hacia Jesús. ¿Cómo será la mirada de Jesús hacia los acusadores? Esa mirada que puede penetrar en la profundidad del corazón. ¿Cómo será la mirada de Jesús hacia aquella mujer que ha cometido pecado y que ahora aparece humillada? Hace algún tiempo me tocó vivir en familia una tragedia. Empezó como un juego entre compañeros de una secundaria. Tomaron unas fotos en un celular de una muchacha y le retocaron. Al principio no parecía nada grave. Realmente no eran fotos tan incriminatorias, pero con unos retoques y con insinuaciones y palabras empezó la difamación. Las redes sociales se encargaron de lo demás y pronto la adolescente fue la burla y la condena de todos, comenzando por los compañeros y compañeras que rápidamente multiplicaron las escenas, continuando con los profesores que nunca se detuvieron a investigar la verdad y terminando por sus familiares que la condenaron sin haberla escuchado. Es una muchacha fácil que se ofrece a todo el que se le pone enfrente, no merece estar en nuestra escuela, ya nadie le debe hablar. Es difamación para la familia y sus papás deberían correrla de la casa. Todos eran habladurías, chismes en contra de ella. Y nadie se puso a pensar qué había de verdad, porque las fotografías parecían evidentes. El aislamiento, los castigos, el bullying, las burlas, la llevaron a una profunda depresión y un buen día decidió quitarse la vida explicando por qué lo hacía. Después, ¿ya para qué? Apareció la verdad. ¿Qué decimos nosotros para juzgar a los demás? ¿Por qué nos atrevemos a condenar a los demás? Hoy se nos presenta esta escena de Jesús frente a una mujer ciertamente pecadora. Hoy se nos presenta esos árbitros que condenan. Y hoy se nos presenta esa mujer humillada. ¿Qué piensas tú? ¿Qué podríamos hacer? Esta escena nos invita a prepararnos ya de una forma más cercana a la Pascua y nos sitúa en la perspectiva de mirar nuestro interior y no de la condenación del otro o su utilización para los propios fines. Es cómodo juzgar a los demás desde las trincheras de nuestra seguridad. Es fácil condenar desde los países. Unos países condenan a otros y se sienten hasta con el derecho de intervenir, pero no se fijan en lo que hay en su interior. Se convierten en jueces de otros países y disimulan la corrupción que hay en su interior. Y lo mismo pasa en nuestro interior. Nos atrevemos a condenar, a juzgar a los demás. Ponte hoy en el lugar de cada uno de los personajes y así piensa, siente la mirada que te llega al interior. Una mujer sorprendida en adulterio y a la que la ley manda apedrear. Los letrados y fariseos se la llevan a Jesús para ver cómo responde. Los acusadores utilizan a la mujer
y su pecado para buscar la condenación de Jesús. ¿Qué esperarían por respuesta de Jesús? Mucho se ha hablado de las intenciones dobles de los acusadores. No les interesa la mujer, no creen en su conversión, le niegan la posibilidad del cambio, no le dan un porvenir. Con las piedras que sostienen en sus manos, quieren no solo sepultar el pasado de la mujer, sino a la mujer misma y con ella a Jesús. La mujer queda situada de pie en medio, como solía hacerse en los interrogatorios judiciales, pero sin oportunidad de defensa. Así queda aislada y solitaria, y a quien interrogan es a Jesús. Vueltos hacia él, acechan su reacción. El pecado que tanto cuestionan lo pasan por alto con tal de lograr sus oscuros propósitos. Para condenar a Jesús, pasan por encima de la vida y dignidad de la mujer. Actitud muy actual. No importan las vidas de las personas y se les acusa y se les condena con tal de conseguir los propios intereses. Jesús se mueve en dos campos: la solución de la trampa y el perdón de la mujer. Se sitúa con claridad frente a la realidad del pecado y se manifiesta como quien lo desenmascara y libera de él. La presencia del pecado está allí, evidente, en el delito del que es acusada la mujer, y más claro en el comportamiento de los fariseos, que se sirven de su persona como de un pretexto y que tienden una trampa a Jesús. Frente al pecado, más duro que las piedras con que intentan lapidarlo, Jesús está también solo cuando la mujer se queda frente a él. Jesús no disimula, llama pecado a lo que es pecado. Nosotros queremos disfrazar el pecado y nos acostumbramos a vivir con él y lo excusamos. Lo justificamos en nosotros y lo condenamos en los demás. La comunidad cristiana debe saber localizar, al igual que Jesús, el auténtico pecado que separa de Dios y aísla a los hermanos. Debe llamarlo por su nombre, desterrarlo. Pero una cosa es desterrar el pecado y otra muy diferente, desterrar al pecador. Qué cómodo es juzgar a las personas desde criterios seguros. Qué injusto y fácil puede ser apelar a la ley para condenar a tantas personas marginadas o incapaces de vivir integradas a nuestra sociedad. Qué fácil ver el pecado en el otro, qué fácil disculparnos. Llama la atención que acusan a la mujer y no llevaron al adúltero. A él nadie lo menciona, a él nadie le dice, a él nadie lo condena. ¿Por qué condenar a una y no condenar al otro? ¿Por qué no aceptar el pecado en toda su dimensión? Cuaresma es tiempo de misericordia y nos manifiesta cómo Jesús liquida definitivamente el pecado y entrega a la pecadora un futuro intacto. Rompe el círculo de los acusadores y del pecado y solamente queda una línea invisible que vincula a la mujer con Jesús. Nada nos dice el texto de los sentimientos de la mujer, pero esto nos sirve para acentuar la gratuidad del perdón que el Señor le concede y el papel salvador de Jesús. La visión imaginaria de la mujer aplastada por las piedras queda sustituida por la de la misma mujer que se va libre hacia un porvenir que le ha abierto Jesús. ¿Qué pasaría con los acusadores? Nada se nos dice, pero al menos ellos no apedrearon a la mujer, como quizás lo hubiéramos hecho algunos de nosotros. No porque no tuviéramos pecado,
sino porque somos incapaces de reconocerlo. También para los acusadores es una oportunidad de salvación. Ciertamente para la mujer es un paso real de la muerte a la vida, como debe ser la conversión de cada uno de nosotros. Jesús nos ofrece en estos días de Cuaresma, en estos días que nos preparamos para la Pascua, hacer realidad en nuestra vida el misterio pascual, muerte y resurrección. En este texto no sabría decir qué es más importante, si el no condenar a los demás o buscar la propia conversión. Frente a tantos juicios y condenas fáciles, Jesús nos invita a no condenar fríamente a los demás desde la pura objetividad de una ley, sino a comprenderlos desde nuestra propia conducta personal. Antes de arrojar piedras contra alguien, hemos de saber juzgar nuestro propio pecado. Quizás entonces descubramos que lo que muchas personas necesitan no es la condena, sino un poco de comprensión que les ayude y una posibilidad de rehabilitación. Lo que la mujer adúltera necesitaba no eran piedras, sino un corazón misericordioso y una mano amiga que le ayudara a levantarse. En este pasaje me sorprenden esas miradas. La mirada de Jesús que va de la mujer a los acusadores, que se agacha y no los quiere contemplar. A la mujer porque siente vergüenza ajena al intuir la vida de pecado de los acusadores. Es la acusación al pecado. La mirada de Jesús es al mismo tiempo limpia y transparente, pero exigente y provocadora. Desnuda al hipócrita y hace aparecer la verdad. El que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Son palabras muy claras, pero también contundentes. Y como si no quisiera acusar a nadie, como si dejara a la propia conciencia la decisión, abochornado por la hipocresía humana, Jesús vuelve a mirar a la tierra. El peor castigo contra el hombre, que Dios no fije en él su mirada. En la mirada va el corazón. ¿Cuántas veces con una mirada comienza todo? Pero si nos escondemos de la mirada de Dios, como Caín, como Adán y Eva, si nos alejamos de su rostro para continuar con nuestras perversidades, nos estamos perdiendo de su bondad. Cuando la mujer queda sola ante Jesús, le pregunta: ¿ninguno te ha condenado? Tampoco yo te condeno. ¿Qué ha pasado en esta escena? ¿No ha mirado Jesús el pecado de la mujer? También está propiciando el adulterio que tanto daño hace a los matrimonios y ha desbaratado tantas familias. Seguro que Jesús conoce la ley, pero siente una profunda compasión hacia la mujer adúltera y un profundo desprecio a sus hipócritas acusadores. Cuando Jesús mira a la mujer, no la condena, sino que la levanta. Así es Jesús, mira y restaura. Cuaresma es acogerse a la misericordia de Jesús, que no vino a condenar, sino a salvar, que no nos entrega la muerte, sino que nos otorga nueva vida y liberación. Cuaresma es ponernos solos, sinceramente, frente a Jesús. Mirar nuestra vida, sentir su mirada que todo lo penetra y descubrir su mano y su misericordia que nos rescata de nuestro pecado y nos ofrece una nueva vida. ¿Qué te ha hecho pensar este texto donde la mirada de Jesús rescata, levanta, salva? Después de haber estado reflexionando ayer y hoy en estos textos que nos invitan a la conversión, a dejarnos mirar por Jesús, a acercarnos a la mirada llena de ternura del Padre,
No puedo concluir este último día de pláticas sin hacer una referencia directa a la resurrección. Y quisiera que este evangelista que nos ha guiado en estos días sea el mismo que nos guíe también en nuestra resurrección. Por eso te propongo el texto de San Lucas en su capítulo 24, versos del 1 al 12, para que contemples a Cristo vivo, resucitado. No podemos nosotros quedarnos solamente en el pecado. Necesitamos participar, vivir de la resurrección, llenarnos de esperanza. Escuchemos con mucha atención. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron 2 varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no las creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. ¿A qué hora sucedió? ¿Cómo fue la resurrección? Nadie, ninguno de los discípulos o de las mujeres, nadie sabe explicarlo, pero todos lo experimentan. Como la semilla que guarda en el surco brota con nueva vida, así Jesús brota glorioso con una nueva vida. Jesús está vivo y se hace presente en medio de sus discípulos, se aparece a las mujeres, fortalece a los que se alejan, retornan los que habían huido y en torno a la mesa se comparte el alimento y se fortalece la fe en Jesús vivo, resucitado. Contrario a lo que se esperaría después de la crucifixión y muerte de Jesús, después de la deserción de los más valientes, después de la negación de Pedro y de la traición de Judas, después de los horribles acontecimientos que dejarían un sentimiento de abandono, de fracaso, apenas en el primer día de la semana aparecen unas mujeres anunciando la vida e invitando a recordar sus palabras. Ha iniciado en el silencio de la noche y en la oscuridad del sepulcro el proceso de la resurrección del Señor y se manifiesta muy claramente en el actuar de sus discípulos. La acción transformadora más palpable de la resurrección de Jesús fue a partir de su capacidad de transformar el interior de los discípulos. A ellos que se habían manifestado disgregados, egoístas, divididos y atemorizados, llega Jesús para devolverles la esperanza, convocarlos, reunirlos en torno a la comunidad, manifestarse valientes al defender el Evangelio y llenarlos de su espíritu de perdón. Hoy cada uno de nosotros, hoy tú y yo, también necesitamos manifestar esta resurrección de Jesús a un mundo, a un pueblo lleno de angustia, lleno de miedo. Necesitamos manifestar la esperanza de Jesús resucitado. Con Jesús se puede construir, con Jesús se vence la muerte,
Con Jesús se vence la violencia, con Jesús se vence la corrupción. La pequeña comunidad de los discípulos no solo había sido disuelta por la condena y el asesinato de Jesús, sino también por el miedo a los enemigos y por la inseguridad que deja en un grupo la traición de uno de sus integrantes. Nada duele más que el mirarse traicionado, abandonado por aquellos en quienes hemos puesto nuestra confianza y nuestro amor. La traición y el abandono rompen la comunidad. Los corazones de todos estaban heridos. A la hora de la verdad, todos eran dignos de reproche. Nadie había entendido correctamente la propuesta del Maestro. Por eso, quien no lo había traicionado lo había abandonado a su suerte. Y si todos eran dignos de reproche, todos estaban necesitados de perdón. Volver a dar cohesión a la comunidad de seguidores, darles unidad interna en el perdón mutuo, en la solidaridad, en la fraternidad y en la igualdad, parecería humanamente un imposible. Sin embargo, la presencia y la fuerza interior del resucitado lo logran. Cristo resucita, da nueva vida que se manifiesta en una renovada energía y en una reforzada integridad de la comunidad. Hoy también nosotros cristianos, en medio de todas nuestras deficiencias, en medio de nuestras traiciones, necesitamos contemplar a este Cristo vivo, resucitado, y dar testimonio de esperanza, dar alegría, dar optimismo, no falso optimismo, no como quien dice no pasa nada, sino así como los discípulos de Emaús, que cuando contemplan a Cristo resucitado, regresan en medio de la noche, los peligros de la noche seguirían, las dificultades seguirían, pero llevan en su corazón la luz de Cristo. Hoy también nosotros necesitamos ser testigos de Jesús. Es un mensaje muy vivo para hoy, para nosotros. San Lucas, fiel a la tónica de todo su evangelio, insiste en su gran mensaje. Dios se revela a los humildes y pequeños. Por eso las mujeres que conformaban el núcleo más humilde y silencioso de la comunidad son las encargadas de anunciar la buena nueva. Acostumbradas a bajar la cabeza ante el hombre, Dios las invita a liberarse de su miedo, de su sumisión, levantando los ojos del suelo para ver toda la vida que tienen por delante. También hoy Dios se sigue revelando a los humildes y sencillos, a esa gente que olvidamos y desvalorizamos en nuestras reuniones y en casi todas las actividades de la vida. Y quizás sea una de las enseñanzas más grandes para este tiempo. Estamos esperando soluciones de los grandes, de las autoridades, frente a la violencia, cuando la solución debe partir de los pequeños, de los sencillos, del sembrar la semilla en el hogar, del dar esperanza en nuestras pequeñas reuniones, de no dejarnos vencer por el miedo y la muerte. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado. Contemplemos a Cristo y trabajemos desde los pequeños. Nuestra vida no puede terminar sin hacer referencia a la resurrección del Señor. Nuestro camino cuaresmal, nuestros temas no pueden terminar sin hacer referencia a este hecho tan importante en la vida del cristiano. Como escuchábamos en la narración, las mujeres, sí, las débiles mujeres, pasado el reposo sabático, a primera hora se alistan para ir a encontrar un cadáver. Los recuerdos y el cariño no les permiten dejar en el olvido el cuerpo del Maestro
y no quieren que la corrupción y la descomposición toquen aquel cuerpo querido. Unos perfumes y las caricias de quienes habían sido sus discípulas pretenden retardar lo inevitable. Sin embargo, buscan entre los muertos y esperan encontrar en el sepulcro al que está vivo. Y con desconcierto y asombro reciben la noticia de los varones que les recriminan esa búsqueda donde se encuentra el que ahora está vivo. Les recuerdan sus palabras anunciando su pasión, su muerte y su resurrección. No las habían entendido, pero ahora suenan de una forma diferente. Ellas habían escuchado sus palabras, pero al igual que los demás apóstoles, no las habían comprendido. Y ahora empiezan a reconocer y a entender que Dios no puede dejar en el fracaso a su Hijo Jesús. Es la primera experiencia de Dios que rescata a su Hijo del sepulcro. Para los primeros cristianos, por encima de cualquier representación o esquema mental, la resurrección de Jesús es una actuación de Dios que con su fuerza creadora lo rescata de la muerte para introducirlo en la plenitud de su propia vida. Así, las mujeres inician lo que será el camino de todo discípulo: recordar y creer la palabra, experiencia viva de encuentro con el Señor resucitado y una misión que brota incontenible de la seguridad emocionante de tener al resucitado en el corazón. Y es lo que pretendíamos en estos ejercicios: recordar y creer la palabra de Jesús, experimentar el dolor del pecado y de la propia muerte, para después también tener una experiencia viva de encuentro con el Señor resucitado y después lanzarnos a la misión. La resurrección de Jesús para nosotros es punto de arranque y piedra de toque para nuestra fe. No podemos buscar entre los muertos y en una cultura de muerte al que está vivo. Se ha dicho que sus palabras no tendrían sentido para el mundo actual, que ha quedado en el olvido sus acciones, que ya no puede estar presente en medio de nosotros, que está condenado a muerte en una sociedad de poder, de consumo o de intereses. Y sin embargo, Jesús sigue vivo y tiene una palabra de vida para nuestra sociedad, para nuestros ambientes. Su resurrección es la fuerza transformadora en una sociedad que se pierde en la oscuridad de la injusticia, del terrorismo, de la corrupción y del materialismo, donde el hombre parece también estar muerto. Solo la resurrección de Jesús será capaz de mover el pesado fardo que llevamos a cuestas cuando se ha perdido la fe, cuando reina el pesimismo y cuando se ha enseñoreado la mentira. Jesús resucitado nos lanza una nueva acción. No hay fuerza más poderosa que la muerte, y Jesús la ha vencido. Los cristianos no podemos darnos por vencidos siguiendo a Cristo triunfador. Es inútil ir a la tumba a embalsamar, no busquemos entre los muertos al que está vivo. El verdadero cristiano, experimentando la resurrección de Jesús, tiene una alegría plena y una entrega a toda prueba para construir un nuevo mundo. Hagamos como una breve recapitulación de nuestros ejercicios, nuestras pláticas cuaresmales. Iniciábamos viendo al hombre alejado de Dios en las tentaciones. Continuábamos en esa búsqueda del rostro de Dios en la transfiguración. Descubríamos cómo el hombre está llamado a dar frutos y frutos de amor y de justicia. Finalmente encontrábamos al Padre misericordioso que nos rescata del pecado, de la muerte, en esa bella parábola del Hijo pródigo. Hoy todavía encontramos cómo Cristo no condena al pecador, sino que lo levanta, lo salva. Finalmente nos encontramos con el Cristo vivo, resucitado, triunfador,
y es nuestra esperanza. Y nosotros tenemos que ser testigos de este Cristo vivo y tenemos que dar testimonio con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra fuerza, con el no dejarnos vencer. Ojalá que estos ejercicios al terminar nos hagan sentir esa presencia del Cristo resucitado, del Cristo vivo, del Cristo que camina con nosotros. Un verdadero cristiano no puede terminar en la cruz. Un verdadero cristiano sí pasa por la cruz, pero va hasta la resurrección. Un verdadero cristiano no puede quedarse en el pesimismo. Un verdadero cristiano va a rescatar, a dar vida y a dar la resurrección de Cristo a todos los ambientes donde nos encontremos. Se acerca pues la Semana Santa. Ojalá nosotros vayamos estos días de Semana Santa a participar con Jesús. Desde el Domingo de Ramos, busca en tu parroquia, en el templo cercano, participar, llevar tu palma como signo del triunfo de Jesús, como signo de que eres seguidor de Jesús. Lleva también un espíritu abierto para, con tu manto, compartir la alegría del Señor. Vendrán los días santos, vívelos a plenitud, vívelos en cercanía con el Señor Jesús. Estamos concluyendo pues estas pláticas cuaresmales. Te invito a que las concluyamos con una oración invitando al Señor Jesús que se quede con nosotros. Como decían los discípulos de Emaús al resucitado, quédate con nosotros, necesitamos tu presencia, necesitamos tu luz, necesitamos tu paz, necesitamos tu pan. Que sea estos días de reflexión, de cercanía con el Señor, un momento de presencia fuerte de Cristo, muerto pero resucitado. Quédate, Señor, que se hace ya tarde, que el camino es largo y el cansancio grande. Quédate a decirnos tus vivas palabras que aquietan la mente y encienden el alma. Mantén en ascuas nuestro corazón torpe, disipa nuestras dudas y temores. Míranos con tus ojos de luz y vida, devuélvenos la ilusión perdida. Lava las heridas de estos pies cansados, despiértanos la vida con gestos humanos. Quédate y límpianos rostro y entrañas, quema esta tristeza, danos esperanza. Quédate, Señor, comparte nuestras viandas, y muéstranos paciente tus enseñanzas. Pártenos el pan de tu compañía, ábrenos los ojos de la fe dormida. De tus palabras cuelga lo que buscamos, lo hemos visto caminando a tu lado. Quédate y renueva valores y sueños, danos tu alegría y tu paz de nuevo. Condúcenos siempre al mundo, a la vida, para ver tu rostro en rostros de cada día. Quédate, Señor, que ya se hace tarde, que el camino es largo y el cansancio grande. Quédate, Señor, con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por su escucha, su participación y a vivir esta Semana Santa como una Semana Santa de silencio, de esperanza, de paz, para participar en la resurrección del Señor. El Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorica.